Muy buenas noches. Nos despertamos con la noticia que la globalización se metió por todos los resquicios de la existencia y se llevó como a las hojas de otoño el viento a las soberanías nacionales. Porque un grupo de más de 100 periodistas de investigación acaban de sacar el día de hoy, de revelar una investigación monumental sobre los paraísos fiscales. Los papeles del paraíso se llama la colección o Paradise Papers, que muestran cómo los ricos y los poderosos de este mundo ocultan su dinero en paraísos fiscales. Esa es la esencia del argumento. Y cada país pues agarra lo que le toca. Aquí ya nos enteramos que Joaquín Gamboa Pascoe, aquel líder obrero que usaba casimir de inglés, de los más finos que hay, y que andaba en unos automóviles de superlujo, pues tenía ahorrados en una cuenta oculta 15,5 millones de dólares. Es decir, estamos hablando del saqueo de las riquezas del mundo. Y independientemente de lo que esto da para semanas, así como Wikileaks también lo sacó, en aquella ocasión fue un grupo de periódicos de varios países, en México La Jornada. Quisiera hacer un apunte sobre algo que me parece bien relevante, cómo esta globalización del periodismo de investigación exhibe la naturaleza de los sistemas de cada país. Voy a comparar por razones obvias Estados Unidos y México, obvias porque los dos tienen un presidente polémico, que han utilizado recursos poco santos. En el caso de Trump, por ejemplo, la participación de Rusia en la elección, pues en Estados Unidos se han formado un fiscal independiente y comités de investigación de los diputados y los senadores, y el periodismo de investigación se alimenta de las instituciones y tal vez en algún momento se llegue no solo a la verdad, sino a la justicia. En México nos cansamos de tener revelaciones una tras otra, cada semana, cada día, en todo el país, y las instituciones no funcionan porque vamos, ya como hablaremos más adelante, pues ni fiscales tenemos. Pues ni fiscales estamos pendientes los dos de ver. Oye, qué alegría tenerte con nosotros, ya te extrañamos. A ver, yo veo tres cosas. Uno, efectivamente este tipo de investigaciones aportan esquemas de evasión que ponen al descubierto la enorme hipocresía de figuras que están pues muy por encima del debate político, desde la reina de Inglaterra hasta, por supuesto, gente que está ahora mismo en el gobierno de Trump y otros más. O sea, tienes, por supuesto, un montón de información, como nos lo dieron los papeles de Panamá, sobre esta profunda hipocresía de una élite que quiere aplicar tasas de retención o de impuestos altos, pero ellos irse a paraísos fiscales donde ciertamente, bueno, pues puedan proteger su dinero. El segundo punto es que ciertamente este periodismo de investigación, o sea, cuando tienes un consorcio que obtiene toda esta información, consigues pues no solo ver estos esquemas a nivel global, que es muy útil verlos. Nos hace falta una contextualización apropiada en cada uno de los países para entender perfectamente hasta dónde llega el punto. Pero digamos el punto de quiebre. Y el último asunto, ahora me van a acusar de optimista, creo que del 2008 a la fecha sí hemos avanzado mucho en materia financiera y en materia de hacer más transparentes los sistemas fiscales. Es decir, si para algo ha servido el G20 y los grupos que siguen estos asuntos en el más alto nivel de decisión, es para ir cerrando espacios a países como desde Andorra hasta Costa Rica, pasando por Chile, u otros más que ofrecían esquemas efectivamente de protección de, en este caso, dinero caliente o dinero que no podía ser declarado en sus países. Y bueno, siento que efectivamente la globalización tecnológica y en este caso las haciendas del planeta trabajando de manera conjunta sí mandan un mensaje de que cada vez es más difícil hacer eso. Yo creo que este periodismo de investigación que ahora nos revela estas cuestiones que eran bastante sabidas, la de los paraísos fiscales, las Islas Caimán, Suiza, etcétera, donde van guardando su dinero,
normalmente políticos o empresarios políticos, porque esto es lo que pasó en lo más escandaloso de las últimas horas, que es quedar vinculado el secretario de Economía de los Estados Unidos en una empresa que tiene el transporte marítimo y que gana muchísimos cientos de millones de dólares en su actuación, y donde son socios personas de la familia de Putin y el señor secretario de Comercio de los Estados Unidos, que se llama Ross. Wilbur Ross, ¿no? ¿Wilbur Ross? Wilbur Ross. Bueno, en México hemos tenido ya algunas muy buenas experiencias en algún sentido, en el sentido de revelar conflictos de interés y otras satrapías, como la que cometía este muchacho bastante voluminoso, Cuauhtémoc Gutiérrez, que prostituía a las empleadas que quería contratar cuando era presidente del PRI, y ahora vuelve a la escena, lo acaban de volver a nombrar miembro del Consejo del PRI en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, quiero decir, y otras cuestiones. Hay unas revelaciones que no son del ámbito financiero o de negocios sucios o de conflicto de intereses, que fue la revelación que hicieron unos periodistas de Boston, si no recuerdo mal, que revelaron toda la cadena de perversión contra la pederastia que se desarrollaba en aquel episcopado de Massachusetts y que pues puso de cabeza a la Iglesia Católica de los Estados Unidos, que tuvo que pagar más de $600 millones de resarcimiento de daños. Este tipo de cosas pues nos va mostrando cómo ante la incapacidad, ante la venalidad de los jueces, de los procuradores, etcétera, el periodismo de investigación saca cosas a flote que permiten a la sociedad reclamar el cumplimiento de ciertos derechos que tenemos que vigilar. Decía algún dueño de uno de los grandes periódicos norteamericanos y otros ingleses, etcétera, decía, el periodismo tiene que encontrar aquellos secretos que alguien en el poder quiere mantener ocultos. Es decir, en el esquema democrático, los medios de comunicación juegan un papel de contrapeso también, no son una institución que formen parte del Estado como tal, no es uno de los poderes del Estado, pero sirve de contrapeso precisamente vigilando, revisando, sacando aquello que está oculto, con la idea de que haya consecuencias negativas para quien está abusando del poder de esa manera. Entonces, por eso quienes están en el poder normalmente, la prensa libre les molesta, la prensa abierta, el periodismo de investigación, y tienen la tendencia y la tentación de censurar, de controlar, de limitar, para que los medios sirvan para ocultar aquello que quieren que se oculte, no para revelarlo. Hay, digamos, una tensión permanente. Pero decía Sergio, en otros países cuando salen este tipo de cosas, pues hay mucho más probabilidad en países democráticos de que haya consecuencias penales, administrativas o políticas para quienes incurren en este tipo de trampas, ¿no? En este tipo de irregularidades. Aquí es lo que falta. Aquí algo se ha avanzado en materia de medios de comunicación, de libertad de expresión, con dificultades, con retrocesos, porque a final de cuentas los poderosos se llegan a molestar de eso y empiezan a poner trabas, pero lo que casi no hemos avanzado, sí más en transparencia, sí, porque los medios han ayudado, porque de pronto las instituciones de transparencia pueden sacar adelante o exhibir algunas de las cosas que antes no salían. Donde no hemos avanzado es en que las instituciones sirvan para llamar a cuentas a quienes incurren en estos abusos. Aquí más bien parece que todavía el andamiaje institucional sirve para lo contrario, para preservar la impunidad de quienes están en el poder. Entonces, aunque salga y nos enteremos, aunque se exhiban, digamos, estas irregularidades, de pronto todo el aparato institucional gubernamental sirve para frenar, para que se olvide, para que pase de lado, para que quede en escándalo mediático si acaso, pero no se traduzca en alguna consecuencia legal, penal o política. En esa parte no hemos avanzado en la democratización. O quedarse Crespo pasmado, pero yo quitaría el de parece. A ver, y está por supuesto esto, no, está lo de los papeles, estuvimos lo de los papeles de Panamá, pero no me voy tan lejos. La semana pasada el Auditor Superior de la Federación les dijo, a ver señores,
nuevamente, aquí tienen un sobrepago de Brecht, o sea, esto ya no es un asunto de opinión, no. A ver, le pagaron más dinero de Brecht del dinero que pagamos todos los contribuyentes. Estaba en el contrato. Luego, hay irregularidades en el tren México-Toluca, eso tampoco es un asunto de opinión, lo dice el Auditor Superior de la Federación. Está todo el tema del nuevo aeropuerto es decir, tú tienes una cantidad de expedientes y sumo y sigo todos los anteriores que le ha dado. El Auditor Superior de la Federación, no un radical, ni periodismo de investigación, nada, o sea, que lo puedan ellos descalificar. Una institución del Estado les dice, señores, con auditorías en mano y con todos los elementos de certidumbre, aquí está. Señor Procurador, que por cierto no tenemos, ya hablaremos de eso, aquí está, proceda usted. Oye, y no procede nadie, ya ni el escándalo les preocupa. Por tanto, no es un asunto de opiniones, es claramente un Estado que está paralizado para combatir la corrupción y las irregularidades. Ir a perseguir el dinero donde venía lo de Gamboa Pascua y dirá, pues eso es agua pasada, ya que le andan buscando en eso, ¿no? Pues la lista es interminable, Leonardo, por cierto, gracias, a mí me da también mucho gusto estar de regreso, una ausencia académica, ningún problema en el canal, nadie me quería correr ni censurar, nada de eso. Yo me fui a trabajar fuera del país un tiempo. Una académica acaba de sacar un libro el libro se titula Evidencia para la Esperanza y argumenta que hay suficientes motivos para decir que los derechos humanos no están en la bancarrota, sino que hay de todo, que ha habido muchos avances en un tema y otros en otro. Ella, Catherine Sinking, lanzó una frase que me parece muy reveladora, dice, para que la persona y las sociedades pasen de la conciencia a la acción, es decir, porque aquí estamos ante un hecho, tenemos más conciencia porque estamos mejor informados, pero no cambian las cosas. Eso es lo que estamos... en esencia es el argumento, Leonardo, que comparto. Lo que ella dice es, para que se dé ese involucramiento de la sociedad, tiene que haber indignación, y después de la indignación, la esperanza de que lo que uno haga va a servir de algo. El problema en México, y ese es, lo menciono porque es el síndrome de la fatiga del activista o del consciente mexicano, es que tú trabajas, te desvives, sacas información, hablo de periodismo de investigación y luego no pasa nada. La Casa Blanca, corrieron a Carmen. La experiencia que tú tuviste, similar por otros motivos. Es decir, una y otra vez, la impunidad es lo que importa, la protección de las esferas de poder, sea el Grupo Atlacomulco, sea Fobaproa, sea José López Portillo cuando acusó a los sacadólares. En ese sentido, sí, el quebranto de las fiscalías sobre las cuales hablaremos, se ejemplifica un problema de fondo. Hay más conciencia, no somos pasivos, nos movilizamos, luchamos, pero no hay resultados. Ahí está el Auditor Superior de la Federación, no sino los dos últimos. Cada año, información tras información y no pasa absolutamente nada. No tienen dientes y las instituciones que sí las tienen están controladas arriba. Recordemos lo de la Casa Blanca, cómo metieron a un subordinado y amigo a decir lo que ya sabíamos que iban a decir, que no había nada que perseguir. O a lo mejor tienen dientes de leche, como le pasó al ex fiscal de la FEPADE, que sacó 6 o 7 casos y cuando los entregaba para que fueran, los frenaban un poco más arriba de él. Esto es lo que ocurrió con el subsecretario de Gobernación del Verde, ¿cómo se llama? Escobar. Arturo Escobar. Así pasó con varios que él promovió, entre ellos estaba promoviendo lo de Odebrecht y eso sí lo pararon en seco. Pues, ¿quieres agregar? No, yo creo que la auditoría sí tiene dientes y tiene brazos. Lo único que no puede es suplir las funciones de la Procuraduría. Le ha entregado a la Procuraduría, aquí están los expedientes, proceda. Y pues no lo ha hecho. Bueno, pues con este toque de optimismo nos interrumpimos el programa unos segundos. Espéranos. Por eso digo.
Bueno, y en la historia del pensamiento sociológico hay un sueño famoso de Saint-Simon, ¿no? Dice, ayer soñé que morían todos los jerarcas de Francia, a Francia no le pasaba nada. Ayer soñé, decía al mismo tiempo, que morían todos los ingenieros de Francia y Francia dejaba de funcionar. México está sin fiscales y no sé si efectivamente el país funcione más o menos bien o más o menos mal, pero no deja de ser profundamente preocupante que tengamos un procurador general de la República interino, no tenemos fiscal anticorrupción y está a punto de acabarse el sexenio, y no tenemos titular de la FEPADE. Este de la FEPADE ha sido una auténtica comedia de las equivocaciones, porque lo destituyen, él dice que va a pedir al Senado que finalmente lo restituya, después dice que no, que ya se lo pensó mejor, o sabrá Dios qué le habrán enseñado, y dijo, finalmente me desisto del acto. El caso es que no tenemos titular de la FEPADE, y yo pongo sobre la mesa que hay un asunto aquí de certeza que podría afectar al proceso político, al proceso electoral en su conjunto. A ver, tú tienes efectivamente la ausencia de un fiscal y es un componente importante del sistema electoral. Yo imagino que, lo dejo como hipótesis, simplemente para poner de relieve la importancia que tiene el que el Senado nombre a la brevedad un fiscal. Sé que va a ser difícil que se pongan de acuerdo en un nombre, pero ¿qué quiero decir con esto? Igual que en el momento en el que no tuvimos consejeros del INE, que por cierto tú jugaste, Paoli, un papel muy importante para resolver este asunto, podríamos tener, si no hay fiscal, a un candidato que una vez terminado el proceso dijera, yo digo que el proceso tiene un vicio de origen y no tuvo el sistema electoral mexicano un señor o señora responsable de perseguir los delitos electorales. De ese tamaño veo, digo, más allá de la comedia de las equivocaciones, de lo profundamente faccioso que ha sido el comportamiento de las instituciones para manejar este caso y de la ausencia de información, porque finalmente pues destituyeron al señor Nieto, pues seguimos sin saber nada del caso de Brecht, que es el tema, digamos, que estaba investigando. No me extiendo, simplemente lo dejo sobre la mesa. Me parece que la ausencia de un fiscal en este caso, además de resultarnos más o menos relevante, rompe con el principio de certeza del proceso electoral y podría dar origen a una digamos, impugnación fundada. ¿Cómo lo ven? Relacionado con esto, yo sí insistiría en lamentaría el hecho de que el Senado no haya esclarecido el cese del fiscal Santiago Nieto. Ya él ya había declinado, ya se sabe que él no iba a quedar ahí, pero se supone, en eso habían insistido varios senadores, que iban a ver a final de cuentas qué, por qué, bajo qué argumentos legales, para ver si tenía sustento ese cese de Santiago Nieto, porque de lo contrario, a ver si estaba investido legalmente, si tenía la capacidad legal el procurador en funciones, porque parece que no reunía los requisitos legales y por lo tanto sus actos, quién sabe si tengan validez legal o no. En fin, todo eso se tenía que esclarecer, porque de lo contrario se queda el precedente de que con una facilidad y ya sin demasiados costos políticos, cuando al partido dominante, en este caso, o el partido en el gobierno, le molesta algo de lo que está investigando el fiscal, pues se agarra de alguna irregularidad pequeña, de algún descuido, de alguna imprudencia, que sí las hubo, pero no está claro que sean suficientes, que explicaran cabalmente el cese de Santiago Nieto. ¿Y por qué lo digo? Porque para el próximo fiscal electoral, pues va a llegar, pues un poco sabiendo que en cualquier momento, si se mete más allá de lo aceptado o aceptable hasta ahora, pues lo pueden descabezar de la manera más tranquila del mundo sin que haya ningún tipo de consecuencia y sin que se haya aclarado este precedente. Este es un mal precedente que no se aclaró, por lo tanto va a dejar en vulnerabilidad al próximo fiscal electoral. Bueno, ¿quieres? Sí. Eres bienvenido, procede cuando quieras. Gracias, Paoli. Para seguir tu razonamiento, fue notable lo facilito que lo quebraron, vamos, realmente que le mostraron. Le dieron una estate quieto, no sabemos bien a bien de qué manera, porque él andaba girito, iba a pelear, tanto que recibió una oleada de apoyos poco común, vamos, había hasta López Obrador, Morena, PAN, PRD, lo único que se unieron el PRI y el Verde. El PRI y el Verde, en fin, solo con el PRI y el Bueno, Verde el grupo de académicos estos. Sí, claro, fue notable, ¿sí? Pero deja o ratifica una gran lección. Aquellas personas que se metan solitas con su independencia a la política son muchísimo más frágiles
que las que llegan con el apoyo de un grupo. Me recuerda al INE de Alonso Lujambio, Jesús Cantú, Pepe Woldenberg, que en el 2003 después los hicieron a un lado, así un manotazo y ni yo dijeron. Se quedaron calladitos, van para afuera y metieron a una sucesión de gente blandita, mediocre, domesticada, que pues ahí la lleva. En este sentido, y siguiendo con tu razonamiento, Leonardo, sobre lo legal, yo diría más bien lo político, porque vamos hacia una triada de árbitros electorales controlada por el PRI, o muy influida por el PRI, lo cual es igualmente terrible en términos de imagen, porque, vamos, es los únicos responsables de lo que sucede en la elección van a ser el PRI. Es como España, que organiza elecciones en Cataluña, los únicos responsables de cómo va a ser, va a ser Madrid, van a ser Partido Popular. De la misma manera aquí va a ser el PRI y el Verde. ¿Cómo puede desembocar no solo en lo legal, sino también en lo político? No lo sabemos, porque de que viene Peña Nieto y el PRI con la cuchara grande y con las arcas repletas de dinero para comprar votos, eso ni lo dudemos, vienen. Bueno, yo quisiera referirme a un punto que ya tocaban por lo menos dos de ustedes, que es con qué capacidad el procurador en funciones, porque es un subprocurador que se encarga del despacho, no es el procurador, podía haber destituido o corrido a una persona que fue designada por el Senado de la República. Yo he oído a juristas, abogados importantes, no diré nombres para asumir yo toda la... de que no tenía facultades para nombrarlo. Ahora, para quitarlo, dirás. Para destituirlo, quiero decir, sí. No tenía facultades, según gente que ha analizado este asunto desde el punto de vista constitucional, etcétera. En fin, no tenía facultades. Segundo asunto, después ha surgido la incapacidad jurídica que tiene el actual encargado del despacho para ocupar esa posición, porque no cumple con uno de los requisitos, que es tener 10 años en el ejercicio de la profesión de abogado. No los tiene. La cédula profesional, ¿no? Me parece. Es de práctica de abogado. Puedes demostrarla de distintas maneras, pero no los tiene. Se recibió o fue abogado hasta 2002, me parece, en la Libre de Derecho, este señor Beltrán. ¿Ulises Beltrán? No. Bueno, ese es el encuestador, perdón. Es Beltrán, ¿no? Elías Beltrán. Elías Beltrán. Elías Beltrán. Sí, no tenía facultades. Bueno, pero independientemente de eso, ¿cómo queda una fiscalía que existe, porque está ahí el edificio y están los directores, etcétera, sin fiscal? Cuando se cometa un delito en el orden electoral, porque ya el proceso electoral está corriendo en varios aspectos, ¿quién va a hacerse cargo de hacer la investigación? Si saben que quien la hizo, pues quedó fuera y destituido de la peor manera. Y todo esto tendría que ser analizado en el Senado. Creo que tienen ustedes razón. Tendría que ser analizado en el Senado. Sí, por favor. Un añadido que me quedé pensando. Tal vez veamos un portento, que el INE de repente resucite de entre los muertos y se convierta en una institución activa. Pero déjame terminar nada más. Es que hubo datos que se publicaron después de la corrida de Santiago Nieto Castillo, que nos mostraron que a Odebrecht se le pagaron recursos de cientos de millones de dólares adicionales a los que estaban pactados en los contratos por la obra que se había contratado, y pues no hay nadie que los atienda. Si aquel que había ya acumulado un expediente importante de investigación no lo pudo hacer, los que se quedaron, pues imagínense con qué dientes.
A ver, yo veo varios asuntos, todos ellos peliagudos y polémicos. Uno, yo creo que sí tiene facultades el procurador para destituir al fiscal, lo cual habría que discutirlo. Que te nombre el Senado y te puede destituir el procurador es mala idea. La idoneidad del procurador... El procurador, pero no el encargado del despacho. Pues la idoneidad del individuo es el que estaría en cuestión. Y bueno, si no tiene facultades para eso, pues tampoco tiene facultades para todo lo demás. Y por tanto, todos los actos que haga la Procuraduría podrían invalidarse. Dos, yo no tengo la menor duda, como dice Sergio, de que la pista política es poco alentadora. Hace unas semanas hablábamos de este bloque de magistrados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tiene una clara inclinación y que no da, en favor del partido del gobierno, y que no da una tranquilidad o no proyecta una imagen de imparcialidad. Pero aún así, yéndome solamente a lo formal, déjame ir esa pista. Diría, el INE está legítimamente constituido y legalmente constituido, el tribunal también, pero no tenemos fiscal. Entonces, yo digo que un candidato podría en un momento determinado decir, a ver, yo no le discuto que estos señores tengan una orientación política, pero tienen derecho a hacer lo que hacen. O sea, legalmente están facultados. Pero aquí tendrías la ausencia de un, ¿cómo se llama?, de un pilar del sistema electoral de este país, que es un señor que persigue delitos. Si llegara el caso, podría decir, oiga, pues el proceso electoral mexicano tiene un vicio de origen. Fíjense que arrancó sin fiscal, lo cual, por eso recordaba lo del INE, en el momento que tuvieron, no era IFE todavía, que apresurar el nombrar a 2 consejeros o 3 que faltaban, ya no me acuerdo, es, oiga, si no está adecuadamente constituido el sistema electoral, tienes un vicio de origen, y entonces el proceso electoral estaría en veremos. Ese es el punto que pongo sobre la mesa. Además, el problema puede ser el siguiente. Se necesita para el nuevo fiscal electoral la mayoría calificada de 2/3 partes, lo cual está bien, desde luego, porque genera mayor consenso. Pero en el caso de Nieto se dijo mucho en esta discusión, decir, es que era asesor del PRD, por lo tanto, tampoco era imparcial, porque tenía sus sesgos, e incluso llegué a ver la hipótesis, a mí no me consta, de que era parte de las cuotas que entre los partidos se reparten y decir, bueno, a ti te toca el fiscal electoral, y entonces el PRD propuso a Santiago Nieto, pero entonces luego los otros se quejan de que es parcial. Es decir, el sistema de cuotas y la partidización de estas instituciones las está desvirtuando, porque incluso los partidos al que se reparten las cuotas, con las cuotas de los otros partidos, empiezan a quejarse y decir, oye, este tiene un sesgo en su desempeño, en sus resoluciones, en favor del partido que lo propuso. Bueno, pues precisamente ese es el problema con las cuotas, que aunque sea relativamente justo en términos de a ti te tocan tantos, a ti tú déjame esta institución, yo meto en esta otra, pero luego ellos mismos, los propios partidos, ponen en duda y en entredicho las resoluciones de las cuotas de los otros partidos. Entonces así puede volver a ocurrir en este caso con el fiscal electoral, y en todo caso está ocurriendo en el INE, y en alguna medida también en el Tribunal Electoral, porque se fueron designados a partir de cuotas. Oye, podrán decir que efectivamente fuera producto de cuotas, pero Santiago Nieto era el fiscal de delitos electorales, legalmente, y hoy no tenemos. Entonces yo creo que ahí sí hay un problema muy serio de forma y de fondo. Hacemos una brevísima pausa, regresamos en un instante al primer plano. Vamos a comentar un poco la carrera que están haciendo los aspirantes a ser candidatos independientes o sin partido a presidentes de la República. Primero hay que recordarle al público que para ser candidato independiente en esta ocasión se requieren recabar 866,000 firmas del electorado, y en esta ocasión, a diferencia de otros anteriores, solo se puede dar la firma a un candidato. Entonces se limitan las posibilidades, porque antes se podían dar hasta 5 apoyos, una sola persona a 5 candidatos que aspiraban a hacerlo. Y ahora tenemos una serie de datos que nos va dando el propio INE, porque el INE desarrolló una aplicación para que los candidatos independientes pudieran recabar firmas fotografiando las credenciales del elector y enviando. Ha habido muchas quejas respecto de si esta aplicación, esta app, como se dice para abreviar, está funcionando o no. Hay testimonios que dicen que tardan a veces hasta 20 minutos en poder fotografiar y transmitir, y entonces están perdiendo mucho tiempo. Hay miles de auxiliares de cada uno de los mayores que son hasta ahora
Margarita Zavala, que va en primer lugar. En segundo lugar va el Bronco, que ya casi se le pega a Margarita Zavala en las últimas cifras que dieron. Está también Ríos Peter, que ha hecho un esfuerzo enorme, tiene miles de auxiliares. Está Pedro Ferriz de Con. Esos serían los principales hasta donde vamos registrando. Y está Chuy, sí. Marichuy, que esa va bastante bien, pero ninguno de ellos lleva las firmas que se requieren. Tienen 120 días para recabarlas. Y en lo que llevan ahora, no llevan el porcentaje que se requería tener si van logrando las firmas para llegar a las 866,000 en estos 120 días. Todos van retrasados, todos están teniendo dificultades graves y está habiendo pues interrupciones de los partidos, bloqueos, para que o no haya o para que se impulse a algunos candidatos. Se presentaron más de 70 aspirantes a presentarse. Pero en fin. Bastante raro eso, ¿no? Ese número, y a la hora de recabar firmas no lo tienen. Yo creo que este episodio sí retrata pues muchos, digamos, elementos de la cultura nacional. Uno, pues finalmente pusieron requisitos casi imposibles de cumplir y al final van a decir, es que el INE no los procesó apropiadamente. No, eran casi imposibles de cumplir. Mucha gente se pregunta ahora, y están lanzando apenas un spot diciendo, el que tú des tu firma para que el Bronco, Pedro Ferriz o quien tú quieras sea candidato, no significa que tú vas a votar por él o te estás comprometido. Pero eso la mayor parte de los ciudadanos no lo saben ni tenía por qué saberlo. Es decir, dar tu credencial en nuestro país tiene muchísimas implicaciones. Tercer asunto, de pronto se cuentan historias que la reforma de telecomunicaciones permitió que todo México tuviera internet y resulta que pues prácticamente no tenemos. O sea, resulta claro, en el caso de la candidata del zapatismo, dijo, oiga, a mí exímanme de recabar las firmas por internet, no tiene teléfonos, porque no tenemos ni teléfonos ni conexión. Pero resulta que desde Pedro Ferriz hasta Margarita Zavala, todo el mundo está sufriendo por el dichoso internet, dicho sea de paso. Luego, que si estamos pensando en que tenemos los teléfonos más modernos y ahora resulta, no sé si la hicieron para Boston la aplicación, y aquí llegan y dicen, oiga, pues yo traigo una carcacha de hace 4 años, que es el teléfono que uso, pues resulta que ese no se puede usar. Son los inteligentes de últimas generaciones. De temas. Y la última, pues sí había un apetito, según todas las encuestas, de que hubiese independientes. Lo que no estaba claro es que efectivamente esa lista representa el sentir popular. Más o menos un 60 y tantos % de los mexicanos decían, yo me siento independiente, no me identifico con ningún partido, y mucha gente dijo, mira, si ese 60 y tantos % no se identifica con un partido, luego entonces quiere un independiente. Estamos viendo que no necesariamente es así. No me acuerdo de las cifras, pero andaban en torno a los 40 y tantas mil firmas. Para llegar ahí hasta los 960,000, creo que les están pidiendo, me parece, o las que sean finalmente. O sea, la distancia entre lo que han logrado, digamos, recoger y lo que era el objetivo, pues es enorme, ¿no? Hay un reflejo de una realidad. Los partidos no quieren que los ciudadanos entren a la política, vamos. Hablan mucho, dicen muchos discursos, pero no lo quieren. Y el INE tiene sus dudas, tampoco está muy convencido, porque es un animal que no comprenden. Y para cubrirse de problemas, se fueron a tal vez la solución más complicada, que es la electrónica. ¿Por qué suponer que somos un país conectado cuando o al menos la mitad no lo es, no lo son? Si yo que estoy conectado me da miedo meterme en una nueva aplicación. Es decir, los partidos quieren proteger sus burbujas de poder y el INE quiere vivir en su burbuja en la cual somos un país democrático que quiere ir a votar y que todo es muy sencillo. No es así. Esta realidad, y desafortunadamente, al menos los candidatos a la presidencia van a convertirse en un dolor de cabeza, ya lo están siendo, para el INE y para los partidos. No sé, tal vez no sea lo mismo en otros niveles, porque van a ser menos requisitos, porque va a haber más posibilidades. Pero los candidatos a la presidencia, vamos a ver cuando se sepa de dónde están saliendo tantas firmas para el Bronco, que es gobernador de un estado. Tengo mis dudas. Aquí aprovecho para hacer una aclaración, porque en redes sociales se ha hablado que quienes firmamos una carta pidiendo a los partidos del frente que
le diera lugares a candidatos ciudadanos. Yo firmé, pero aclaro, no para que buscando una candidatura, no me interesa, no la aceptaría, estoy en otra etapa de mi existencia, pero me parece que es una de las pocas vías que existen para que algunos ciudadanos puedan llegar. Ahora, como lo dije en su momento, el problema es cómo se va a vigilar esos ciudadanos que llegan a través de los partidos. Sí. El riesgo es que se los engullan y los transformen en monstruitos similares a ellos mismos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Es como cuando lo roban a uno, ¿vas a denunciarlo o no al Ministerio Público sabiendo que va a estar 4 horas o no vas? Bueno, terminas yendo tal vez por el seguro, tal vez por lo que sea, pero no porque creas. Pues de la misma manera, esa fue mi firma, no porque crea que va a ser la solución, pero este sistema, esta sociedad necesita válvulas de escape para participar en la vida pública. Y sí, mucha gente le está sorprendiendo que los independientes no sean tan exitosos como en algún momento se pensó. Ante el hartazgo frente a los partidos, de pronto dijeron, oye, pues la salida son los independientes, y de pronto estamos viendo que aunque muchos se han inscrito, de esos 70 y tantos fueron aceptados 48 que cumplían con los requisitos para apenas buscar las firmas, y resulta que no hay tanto respaldo ciudadano, y en las encuestas no aparece ninguno de ellos como competitivo. En alguno por ahí, Margarita, sí, pero no en la mayoría. Parte de la dificultad de lo de las firmas, no solamente lo del Internet, y que el sistema, el app que diseñó el INE, pues que no funciona bien, a veces sí, a veces no, que no recauda bien o no recoge bien la firma que tienes que hacer, sino también algunos de los candidatos se quejaban de decir, es que tiene que ser solo a partir de los promotores. O sea, ellos tienen que tener los promotores para que vayan a recoger las firmas de quien... Sí, porque de otra manera un ciudadano que quiera dar la firma por alguno de ellos, decir, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo le hago? Yo no puedo bajar el app o no me la va a reconocer, no es a nivel individual. Tiene que haber un promotor, y quién sabe dónde estén, del candidato al que yo quisiera apoyar. Y eso desde luego que dificulta al grado en el cual si hubieran los 800 y tantos mil ciudadanos dispuestos a firmar por uno de los candidatos, a lo mejor no puede hacerlo, porque no puede decir, y entonces los candidatos lo que están haciendo es pidiéndole al INE que flexibilice al máximo posible, que por ejemplo se recauden también con papeles, es decir, más artesanalmente. Que podrían si lo piden. Que la gente pueda ir, digamos, a los sedes del INE en los diferentes distritos a dar su firma y decir, de estos candidatos yo quiero darle mi firma, aquí está mi credencial. O sea, que se facilite el hecho que los ciudadanos que quieran aportar su firma lo puedan hacer y no esperar a encontrarte casi de casualidad a alguno de los promotores. Un añadido, ya señalaba Leonardo con mucha agudeza las consecuencias legales de no tener fiscal. Añadamos a la credibilidad del sistema una competencia sin candidaturas independientes que se van a sentir frustrados porque van a culpar o a los partidos o al INE o a ambos, con lo cual, y ya de por sí andamos enojados, reconozcamos que nos irritan las elecciones, el despilfarro, la pobreza de los candidatos, y que ahora no haya la opción de los independientes. Aunque a mí me gusta Marichuy, confieso, yo le voy a dar mi firma si encuentro. Si encuentras algún promotor. Si encuentras algún promotor a quien darle tu apoyo. Esta es una de las cosas que sí vale la pena aclarar un poco más. Ustedes ya hablaron de ciertos cuellos de botella muy claros y muy grandes, como son los de tener más de la mitad de la población sin teléfonos y sin teléfonos inteligentes de la última generación, que son con los que se puede hacer esta operación, porque se ha quejado Ríos Peter de que él tiene algunos seguidores que quieren dar su apoyo, pero no lo pueden hacer porque no tienen teléfonos, ya lo planteaba Leonardo. Pero hay otra cuestión. Hay la propuesta de que sean los ciudadanos libremente los que vayan y digan, yo quiero apoyar a fulano o a sutana. Eso valdría la pena aclararlo. No lo pueden hacer. Y esto es una violación de un derecho constitucionalmente establecido. No lo había visto. Claro, es que los ciudadanos son los que tienen derecho. Ahora, si no tienen
uno forma. de los candidatos registrados, porque se preregistran los candidatos, los aspirantes, y les entrega el INE una posibilidad de aplicar esta app. Si no les abre el INE este camino, no lo pueden hacer, ni aún teniendo teléfonos inteligentes. O sea, este es otro cuello de botella. Entonces, esto parece estar planeado, y si no está planeado todavía Lo parece. muy grave, que no se pueda caminar hacia donde la Constitución estableció que habría que hacerlo, es decir, candidaturas independientes que representen ciudadanos, no partidos. Pero nos vamos a un siguiente bloque, vamos a tocar un tema muy interesante que se conecta con este. No nos deje. Tendremos que esperar los 120 días que contempla la ley para ver cuáles de esos candidatos que pretenden ser independientes logran las firmas y cuáles no. Hay la duda, hay muchos que dicen, pues no van a lograrlo ninguno quizá, con lo cual, pues sí, como decíamos, se cierra una válvula de escape al malestar ciudadano. Pero lo que sí tendrán que irse definiendo cada vez más son los candidatos de los propios partidos. De alguna manera, en el frente ya tendrá que haber, si no el candidato, ya el oficial, pues sí, quiénes van a competir, cómo se va a definir el método. En el PRI tampoco sabemos si van a decidir a través de la convención de delegados, como lo definieron, ya al candidato oficial o a varios precandidatos que hagan algún tipo de juego disque democrático, ahí una simulación, una pasarela o algo. Pero ya es muy pronto que tienen que empezar a definirse o los precandidatos o ya quizá los candidatos. El único candidato prácticamente definido es Andrés Manuel López Obrador en Morena. Pero por otro lado, dentro de Morena, pues sigue habiendo mucho debate y discusión sobre la forma en que Morena acepta, digamos, a nuevos adherentes que le están llegando de varios lados, de distintos partidos, y que muchos de ellos O de la sociedad. que están buscando una candidatura de inmediato. O sea, se van a Morena o porque en su partido no ven que puedan tener esa candidatura o porque apuestan a que Morena pueda ser una mejor opción, por ejemplo, que el PRD. Entonces, muchos perredistas se están yendo a Morena porque quizá dicen, pues es que con las siglas de Morena tengo más probabilidades que con las del PRD, que viene francamente en caída libre. Pero lo que se ha cuestionado en el caso de Morena es, sí, pero pareciera que ahí aceptan a todos, sin importar su trayectoria, la ideología que tenían y si era compatible o no con la de Morena, y que hayan hecho en su trayectoria política. Pareciera que a la hora de llegar a Morena ya no hay ningún problema. Son curados. Y muchos simpatizantes incluso de Morena sí están cuestionando eso porque dicen, oye, pues es que se supone que si Morena quiere ser un partido especial, un partido más confiable en términos de honestidad, de integridad, de congruencia, pues se están recibiendo de todos lados. Entonces hay mucho cuestionamiento al respecto y es parte del debate. Yo siento que la mayor parte de los partidos tienen procesos más o menos claros de cómo van a elegir a sus candidatos. El gran problema es cuando empiezan a rectificar sobre la marcha. O sea, no cabe la menor duda que el PRI pues, lo que va a tener es delegados, pero eso es el dedazo y finalmente a lo mejor intentan utilizar las precampañas y tienen a dos, incluso a lo mejor Ivonne Ortega entra y hace un juego ahí como de selección interna. Pero claramente es un dedo el que va a elegir quién es el candidato. El problema es en los otros partidos. El PAN lo dejo o el Frente Ciudadano lo dejo para más adelante, si nos da tiempo. Siguen sin definir qué método van a utilizar para elegir a su candidato y mientras todo esto ocurre, Ricardo Anaya se sigue promocionando en los spots, que son por cierto tiempo oficial, pero caigo en Morena. O sea, claramente todo mundo había, o es una especie de conocimiento general de que en Morena quien decide es López Obrador. Y en consecuencia, si dijo, va Sheinbaum, pues va Sheinbaum, y lo que hace es justificarlas con unas encuestas rarísimas. El problema es cuando López Obrador dice, bueno, a lo mejor deberíamos impedir que Ricardo Monreal se fuera a otro partido, metes una incertidumbre brutal en el Morena capitalino. Y segundo, el tema que tú tratabas de Puebla. O sea, tú abres a Enrique Cárdenas, un distinguidísimo académico, extractor, que dijo, a ver, yo quiero entrar a la vida política porque siento que el trabajo que he hecho de sociedad civil desde la academia no es suficiente y hay que transformar la realidad a partir de la militancia. La señal que manda el observador recibo al doctor Cárdenas y ahora nos enteramos que es Barbosa. Entonces ahí sí, o sea, cuando la señal es, oiga, el que manda está rectificando, o sea, más que un problema del método, aquí es el titubeo franco de un López Obrador que va aceptando
primero a uno genera entusiasmo, apoyo político en un sector y después dice, ¿saben qué va a ser Barbosa? Igual que en Guerrero les dice, ¿sabe qué? Mi amigo Salgado Macedonio, lo saco de las catacumbas y lo convierto en candidato a senador. Ahí donde lo que yo veo, mi querido Crespo, es un franco titubeo de López Obrador. Pero sí, por supuesto, comparto la crítica a los titubeos de López Obrador, pero no es el único ni es la primera vez que lo hace. Juanito, acuérdense. Pero no titubeaba, o sea, el tipo decía, va a ser Juanito y va a ser así. Ahora lo ves como que sí, no, pero sí. Bueno, mira. Yo nunca había visto esto. Déjame regresar al argumento central. Los políticos profesionales solo quieren utilizar a los ciudadanos cuando les conviene. Es un patrón clarísimo, yo lo he observado en todos los partidos. Cuando necesitan un ciudadano para legitimar algo, salameros, seductores, ofrecen, tú vas a participar, tus documentos se los va a leer el candidato o el gobernante o etcétera. En la realidad, hacen lo que pueden, hasta lo imposible, por evitar que lleguen los ciudadanos independientes. Y lo que estamos viendo ahora en Morena es la vieja bufalada, pero antes la bufalada era a favor de una persona, ahora es de diferentes movimientos y partidos a un partido y un líder. Casos paradigmáticos en la Ciudad de México, Dolores Padierna y René Bejarano, que se van con su 500,000, dicen, de afiliados del Movimiento de la Esperanza en todo el país. O Félix Salgado Macedonio en Guerrero. O Miguel Barbosa en Puebla. Y así estamos viendo en toda la República porque lo que van a intentar evitar es que lleguen ciudadanos independientes. Les tienen pavor. La única excepción en el caso de Morena y López Obrador es Alfonso Romo, porque él no quiere ser candidato porque su oficio es ser millonario, ser inversionista, en fin, no necesita. Por tanto, él va a poder estar cerca del príncipe de López Obrador. Sin ser candidato. Sin ser candidato. Ahí sí no hay problema. Eso te lo aceptan. Lo otro, que quieras competir por la candidatura, te cierran todos los caminos y si logras llegar es la guerra sistemática y metódica. Por eso no quiero ser candidato, por cierto, además de la edad y de muchas otras cosas, porque ya los he visto, ya los conozco, ya sé cómo son. Cómo son. Bueno, ya tocaron básicamente lo que está pasando en Morena, aunque realmente hay todavía varias cuestiones que dilucidar, porque en Morena lo que decidieron es un método que es el de encuestas que ellos hacen, y en el primer momento sin revelar cómo la hicieron, quién la hizo y cómo fue la metodología, pero para nombrar coordinadores electorales en alguna entidad. Aquí lo que nombraron fue una coordinadora que es Sheinbaum para la Ciudad de México, no candidata todavía. Y esto es lo que le han aclarado a Monreal, una pase para frenar su salida. Segundo, en el PAN, que está aliado ahora en un frente no electoral con Movimiento Ciudadano y el PRD, o lo que queda del PRD, hay una definición clarísima dentro del partido con la cual se hicieron la selección de candidatos presidenciales en la elección del 2000, que fue la que ganó Fox. Aunque él fue candidato único, de todas maneras hizo una votación en la que participaron miembros y adherentes. Y en la de Calderón también se hizo. En caso de que no se logre transformar el frente en coalición, que es la que puede participar electoralmente, el PAN tiene su camino ya puesto. Y hay una entrevista ahora que publica la revista Siempre de un expresidente del PAN, que es Bravo Mena, diciendo en el PAN está trazado el camino, pero ¿cuál va a ser el modo en que la coalición, que si llega a consolidarse, ese no se ha decidido? Porque varios están pidiendo que sea una como Moreno Valle, como Ivonne Ortega en el PRI, que sea una elección. También está pidiendo fuera del PAN. Sí, que quieren que sea una elección abierta de toda la ciudadanía, o los que están pensando, como lo ha decidido el PRI o como lo ha hecho tradicionalmente el PAN, en alguna elección en la que participen solo los miembros del partido. Sí, el frente tendrá que definir, como ya lo han señalado ustedes, el método. Es decir, el método y quiénes van a participar
y cómo se va a decidir Lo al harán final de en cuentas. 2 semanas, Si no lo logra eso, que a lo mejor el frente no se concreta, pero volviendo a Morena, muchos están descontentos dentro de Morena también por el método de selección de estos candidatos. En Cancún, de pronto, reclutaron a 2 distinguidos priistas para ser también candidatos a diferentes cargos, y algunos en Morena se están molestando precisamente con ese método de una encuesta medio oscura que no se sabe bien de dónde viene, cuáles son sus números, cuál es su universo. Y entonces ellos están, a manera de protesta, están pidiendo que se haga voto por voto, encuesta por encuesta, que se haga la revisión. O sea, es decir, que nos den a conocer esas encuestas porque nadie las conoce. Hemos pedido... ¿Cómo se hicieron? ¿no? Como transparente, cómo se hicieron, con quién la hicieron, en fin, está todo muy opaco. Y ya está generando, así como se generó la molestia de Monreal aquí en la capital, en varios otros lados también, ¿no? Porque al final de cuentas no queda claro cómo se están nombrando a estas candidaturas dentro de Morena. Pero es como si el PRI dijera, convención de delegados, vamos a votar libremente. Van a decir, a ver, señores, aquí no se vota libremente, aquí se va a votar por el que diga el de arriba. Y en el caso de Morena, pues yo creo que el tema es estos titubeos de decir, va a haber encuestas. A ver, no hay encuestas. Lo que decide el comité, y el comité es el señor López Obrador, y evitaría estos titubeos que a mi juicio son los que le están metiendo tal nivel de incertidumbre. En 2 casos concretos, en la capital y en Puebla. En Quintana Roo lo que pasa es que los vinculan con Borge. Eso es un problema ya de un pasado inconfesable. Pero creo que este titubeo está generando muchos problemas. Sí, desde luego. Pero bueno, nos tenemos que ir. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos la próxima semana aquí en Primer Plano.